¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, estamos en vivo, 31 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando esta temporada 2023 de La Caja Negra. Vamos a mostrar un informe, esto que tiene que ver con un tema que se repite a menudo en nuestro país y tiene que ver con conflictos de tierras que no solamente se dan en la región occidental, sino también en la región oriental. Varios capítulos de La Caja Negra hicimos referencia a temas relacionados a la problemática de tierras, a las disputas que existen de por medio. Recuerdan ustedes, habíamos hecho una larga investigación en torno al INDER, hubo personas imputadas detrás de toda esta historia y ahora aparece en el medio el Instituto de Previsión Social, tierras que tiene el IPS en el Chaco paraguayo, y hay denuncias puntuales de que aparentemente existe un grupo empresarial que pretende quedarse con parte de esas propiedades que actualmente pertenecen al Instituto de Previsión Social. Arrancamos con este informe. Denuncian rosca mafiosa que opera para invadir valiosas tierras en el Chaco. El Instituto de Previsión Social IPS denunció la invasión y el masivo desmonte de unas 5.000 hectáreas de tierras ubicadas en Teniente Ochoa, distrito de Mariscal Estigarribia, Chaco. La previsional cuenta con unas 200.000 hectáreas en la zona y gran parte de las tierras se encuentran arrendadas. El fiscal de Filadelfia, César Sosa, en compañía de funcionarios del Ministerio del Ambiente y del IPS, se constituyeron el pasado 29 de diciembre en el sitio a fin de constatar la denuncia. Los inmuebles individualizados como lote 29-30 con matrícula 11.861 y lote 31 con finca número 8.644 pertenecen desde la década de los 80 al IPS y totalizan unas 15.000 hectáreas que forman parte de una parcela mayor de unas 20.000 hectáreas en la localidad de Teniente Ochoa, Chaco paraguayo. En el lugar se comprobó el cambio de suelo a través del desmonte de unas 5.000 hectáreas de bosque nativo, la afectación de las condiciones naturales de la fauna y la flora y tráfico de rollos de madera. Además, se constató el represamiento de un cauce hídrico. Estas tierras son actualmente arrendadas por el IPS a empresas ganaderas como inversiones para el fondo de jubilación. Los lotes en cuestión están arrendados desde diciembre del 2022 por la empresa Tapití SRL con una vigencia de 20 años bajo un plan de inversión ganadera en el lugar. Al hacerse la verificación in situ, las personas encontradas en el lugar, identificadas como Pedro Gómez y Blas Gómez, quienes dijeron ser empleados de Isasi Caguano, ex precandidato a presidente de la República por el movimiento Esperanza y Renovación Colorada. En fecha 3 de enero de este año, cerca de las 5 de la mañana, los empleados de la empresa Tapití, legítimos arrendatarios de las fincas, fueron acorralados por una turba de cerca de 30 hombres armados, liderados por el comisario Armin Báez, y al estilo de capangas, procedieron a punta de arma a sacar del sitio a los empleados de la empresa arrendataria. Los capangas fueron contratados supuestamente por la empresa Los Lazos Sociedad Anónima, propiedad del empresario Diego Chagra. Posteriormente, en fecha 4 de enero, representantes de la agroganadera Los Lazos, propiedad de Chagra, presentaron ante el juzgado de Mariscal Estigarribia un recurso de amparo alegando ser los propietarios de las fincas del IPS. Llamativamente, las tierras aparecen inscritas recientemente en la Dirección de Catastro como Padrón 40 y el amparo fue rechazado por la justicia. Los representantes de la empresa Los Lazos presentaron supuestos documentos al juzgado en los que alegan haber adquirido una gran parte de la propiedad de Isasi Caguano, ex precandidato a presidente de la República por el movimiento Esperanza y Renovación Colorada. Autoridades del IPS cuentan con todos los documentos que respaldan que dichas propiedades pertenecen al instituto. Al día de hoy, los capangas contratados para desalojar a los arrendatarios siguen ocupando los terrenos del IPS.
sobre este tema está con nosotros la abogada Andresa Paiva, abogada del señor José Beconi, que está también acá con nosotros. Enseguida lo vamos a presentar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene la mano en toda esta historia? Veíamos el informe. ¿Qué es lo que se reclama acá? Esas propiedades pertenecen al Instituto de Previsión Social. Estamos hablando de un total que tiene el IPS, un poco más de 200.000 hectáreas. El IPS desde hace ya un tiempo viene arrendando esas propiedades y hoy estamos hablando de 15.000 hectáreas. Y dentro de esas 15.000 hectáreas, propiedad del IPS, es donde ustedes denuncian de que una ganadera pretende apropiarse con una parte de esas 15.000 hectáreas, ¿es así? Sí, realmente dicen ser propietarios de 8.000 hectáreas, pero se pusieron de manera transversal sobre las 15.000 hectáreas. Ocupan las 15.000 hectáreas. Invocan una escritura pública de transferencia de apariencia legal, pero de contenido falso. ¿Por qué es de contenido falso? Porque la agroganadera Los Lazos supuestamente compra de Hisashi Kawasano, quien supuestamente compra de la agroganadera Cerro León, que es propiedad de la familia del señor José Beconi. Lo interesante aquí está en que la escritura traslativa de dominio que firma la agroganadera Cerro León a través del señor José Beconi, es homónimo nomás de mi cliente, el José Beconi, el que firmó la transferencia, está muerto y murió en el año 1998. ¿Y cuándo en teoría firmó la transferencia? Supuestamente se firmó en el año 2021. ¿Y falleció este señor? En el año 1998. 98. Sí. La agroganadera Cerro León está con RUP inactivo. Es una persona jurídica existente, pero está inactivo. Y supuestamente realiza la transferencia y se consigna en esa escritura un informe de la SED de cumplimiento tributario al día. Y en base a esa escritura, supuestamente Hisashi Kawano transfiere a la agroganadera Los Lazos. Pero lo importante en la escritura traslativa de dominio que firma Kawano a favor de Los Lazos es lo siguiente. Kawano es representado por uno de los accionistas de Los Lazos para hacer la transferencia. Él no se presenta en la escribanía a realizar la transferencia. La transferencia lo realiza uno de los accionistas de Los Lazos y es Diego Daniel. ¿Diego Daniel? Diego Daniel Chagra, uno de los accionistas de Los Lazos. Representa supuestamente a Kawano y realiza la transferencia a favor de su empresa. Y en virtud a esos títulos falsificados es que ellos se introducen en las tierras del IPS y dicen ser los propietarios. ¿Quién determina que esos títulos o esos documentos son falsificados, como usted dice? Y realmente basta con invocar de que firmó un muerto. Absolutamente imposible que una persona muerta firme una escritura traslativa de dominio. No hace falta hacer un estudio exhaustivo para afirmar que esas escrituras son falsas, son falsificadas, porque las escrituras son escrituras públicas, pero de contenido falso. Fue realizada por una escribana, autorizada por una escribana, inscripta en el registro, pero el contenido de la escritura es falso. ¿Qué dice el IPS? Y el IPS presentó denuncia por invasión de inmueble, luego amplió la denuncia. Ahora están preparando nuevas denuncias por las nuevas invasiones, porque la primera invasión fue suspendida en el primer allanamiento, o sea, en un allanamiento que realiza el fiscal interviniente como consecuencia de la denuncia realizada por IPS. Es allí donde entregan la posesión a Tapiti, quien también es mi cliente, y Tapiti entra en posesión en virtud de un contrato de arrendamiento y entrega de inmueble, de posesión del inmueble. Y conforme estuvieron contando más adelante, creo que fue el 3 de enero que fueron estas personas, los empleados de Tapiti, fueron asaltados por un grupo de hombres armados y los sacaron del lugar. ¿Qué hay hoy en esa propiedad? En esa propiedad, yo fui a ese lugar en la tramitación del amparo porque se hizo una constitución. En esa propiedad lo que visualicé fue
deforestación. Eso fue lo que yo visualicé. No conozco mucho del campo, no puedo decirle qué más hay, pero lo que vi fue una deforestación criminal en el lugar. Eso es lo que hay. ¿Y esa deforestación que ustedes mencionan se hizo con alguna aval o no tienen ni idea? Presentaron una documentación donde supuestamente el MADES les autoriza a realizar trabajos de desarrollo, le denominan. ¿Hay un contrato de por medio entre el IPS con la empresa hoy que tiene el arrendamiento de esas tierras? ¿Existe ese contrato? Existe ese contrato. ¿Y dónde es que entra entonces esta ganadera Los Lazos en esta historia? Cuando ellos muestran un título que supuestamente compraron esa propiedad del señor Becconi. Sí, sí. ¿Y ese documento es que ustedes dicen que es un documento de contenido falso? Ese es un documento de contenido falso. Y sostienen de que ese documento es de contenido falso porque este señor Becconi falleció en 1998. Sí. Y la transferencia supuestamente lo hace en el 2021. Sí. Y posterior a eso se transfiere 6 meses después a la agroganadera Los Lazos. José Becconi, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. ¿Ustedes presentaron qué cosa en relación a esto? Mira, la mano viene así. Yo, por gente conocida en el Chaco, tomé conocimiento de la existencia de una propiedad a nombre de Ganadera Cerro León, que yo al leer dije, no, identifiqué que es una sociedad que era de mi familia, que era de mi abuelo, quedó por herencia a mis padres y sus hermanos. Y dije, esto es imposible, no puede ser. Bueno, estaba ahí, yo le informé a varias personas off the record, le digan, no compren esto porque esto es pan caliente. Bueno, después de cierto tiempo nos enteramos que Ganadera Cerro León le transfiere al señor Cabuano la propiedad de 8.000 hectáreas, en la cual firma el hermano de mi papá, que es José Raimundo Becconi González, fallecido en el año 1998, como ella dice. Tenemos el certificado de defunción. Y un primo mío que se llama Augusto Javier Becconi, que él vive, pero él también niega, y llegado el momento se va a presentar a declarar a la fiscalía que él nunca firmó esa transferencia. Bueno, después yo tomé conocimiento de, gente que maneja el tema del Chaco me dijo, esa propiedad está ubicada en tierras del IPS, el que conoce el Chaco sabe eso. Yo no hice nada, yo me quedé quieto hasta que me enteré, tomé conocimiento, me comuniqué con el director de IPS, de las inversiones, y me puso en contacto con la empresa Tapití. Y bueno, aquí estoy acompañando con ellos la denuncia pertinente porque esto es muy grave. Esto es falta de seguridad jurídica total para cualquier inversor. En el relato que me proporcionaron, que nos proporcionaron a la producción de La Caja Negra, y eso le pregunto, doctora, sí. En una parte hacen referencia a que estas tierras en realidad originalmente estaban en la zona de Hernandarias, hoy conocida como zona Campo Carem. Y ese es el título original. Sí. Y esto está a 50 kilómetros de la zona Teniente Ochoa, donde se encuentran estas 15.000 hectáreas del Instituto de Previsión Social. En el relato que a mí me pasaron me dicen que el título que está en zona Hernandarias trasladaron y llevaron a Teniente Ochoa. Así es. ¿Eso es así? Así es, a través de, en la transferencia que realiza la escribana Miriam Pastora Villamayor, es en donde se consignan los datos falsos, integra esa escritura con un informe pericial de ubicación de georreferencia. ¿Quién firma ese informe pericial que se integra a la escritura? El agrimensor del IPS. El agrimensor del IPS. El agrimensor del IPS le realiza un trabajo pericial a la escribana Miriam Pastora para que ella integre ese informe pericial a su escritura. Primeramente hace el trámite ante catastro y con posterioridad hace la transferencia. Y en ese informe pericial es donde establecen las coordenadas UTM que baja sobre las tierras del IPS. ¿Y qué dice hoy ese agrimensor? Él ya había hecho, el agrimensor,
todas las mediciones de las tierras pertenecientes al Instituto de Previsión Social. Sí. Que me dijeron pasan, creo que son 215.000 hectáreas en total. Sí. Mirando un poco el antecedente, ¿por qué el IPS tiene esa cantidad de tierras a su disposición en el Chaco paraguayo? Es porque la familia de Carlos Casado debía, en concepto de aporte obrero patronal, entonces le entrega como parte de pago esas tierras al IPS. A partir de allí el IPS administra y ahí hace una especie, no una especie, hace un arrendamiento, lo que divide en 5.000 hectáreas, parcelas de 5.000. Parcelas de 5.000 hectáreas para arrendar a diferentes. Hoy hay emprendimientos, inclusive ganaderos importantes, y eso genera un ingreso importante también para el Instituto de Previsión Social. Estamos hablando de que eso representa capital del IPS, que nosotros lo aportante del IPS, entre paréntesis, somos celosos custodios de que esa plata se utilice de buena forma porque es patrimonio del IPS y tiene que ver con los fondos jubilatorios, ¿verdad? Somos celosos de eso. Ahora, el agrimensor que ya hizo, según ustedes también nos cuentan ahora y nos confirman, la medición de esas 200.000 hectáreas, entre ellas incluyen las 15.000 y que también fue contratada por quienes hoy hacen el reclamo de esas tierras. ¿Qué te dijo, doctora? Él me dijo que, yo le pregunté quién le contrató para hacer ese informe pericial que se anexa a la escritura de la escribana Miriam, y me dijo que fue la agroganadera Los Lazos. Los Lazos le contrata al agrimensor. Le contrata al agrimensor para que realice ese informe pericial a través del cual bajan las coordenadas sobre las tierras del IPS. Y él me confirma, él me dice que él mismo les dijo que hicieran una mensura judicial. ¿Y quién hace la mensura? ¿Quién es el agrimensor que hace esa mensura? Otra vez él. Otra vez el agrimensor del IPS. ¿Y en qué instancia está esto hoy por parte de ustedes? ¿Quién finalmente tendría la razón? ¿Quién tiene que determinar quién tiene la razón en esta historia? Ustedes, tengo entendido que hay una denuncia de por medio, eso, no sé si esto ya se escribió, ya está en registros públicos, ya está en catastro, ¿eso está registrado? ¿Las escrituras? Sí. Sí, las escrituras están inscritas en el registro. ¿A nombre de quién? De Los Lazos de S.A. Pero esa es la escritura que ellos invocan como las que les otorga derecho para estar en esas tierras. Pero IPS tiene sus títulos también inscritos en el registro civil, en el registro público, y datan del año 1973. ¿Y cómo es que el registro público puede anotar algo que todavía, o sea, propiedad que en realidad pertenece al IPS? ¿Cómo puede? Y esa es una pregunta que deberíamos de trasladar a los... Esa es la pregunta del millón. Que deberíamos de trasladar a los funcionarios del esa es la pregunta del millón. Pero hicieron un trabajo bastante... tengo aquí un resumencito sobre cómo fueron construyendo para pasar los filtros, si es que no colaboraron, del registro. En la escritura realizada por la escribana Miriam Pastora Villamayor, introducen datos falsos en relación a los firmantes, a los que en relación a los vendedores. Le hacen firmar a un muerto, hacen que la transferencia realice una empresa con inactivo, pero mantienen el lugar en donde se encuentra el objeto de la venta. Mantienen que las tierras se encuentran en hernandarias. Esa escritura no tiene coordenadas ni modo de ubicar fehacientemente las tierras geográficamente hablando. Cuando realizan... ¿Esta es la que estamos viendo ahora? ¿Es esa? Esa es la escritura, sí, esa es la primera escritura falsificada, de contenido falso. Esa es la primera escritura. Esa es la que firma mi tío, que está muerto, y mi primo, que... Esta es una escritura la que se firma en el 2021. Sí. ¿Y tu tío falleció en 1998. 1998. Y aparte está mi primo, que está acá a disposición de presentarse en la fiscalía diciendo que esa no es su firma. ¿Cómo una escribana puede certificar
poner en una escritura pública que un señor que está muerto se presenta a firmar una escritura. Ahí nomás tenemos que empezar que este país es una joda. Disculpe la vehemencia. Este país es una joda. Este país está de patas para arriba. Y no es solo eso. Hubo también tierras que estaban a nombre de mi papá y de mi tío, que es de conocimiento público, que también hubo gente que falsificó. Mi tío tenía al otro lado de esta propiedad, está a la derecha la picada 500 yéndose hacia Cruce Doncilio. Está una parcela que era de mi familia, que era Estancia en Butunetá. También falsificaron con los datos de mi papá y de mi tío. Mi tío le metió a un ex intendente de Ñembú preso hace 3 años atrás por ese tema. O sea, esta gente se tomó con mi familia, primero con mi papá y mi tío y después con la ganadera que era de mi papá o de mi familia. Y siguen jodiendo las pelotas. Disculpen la expresión. Doctora, y después el relato... Sí, sí. Está muy interesante esa escritura. Si pueden pueden fijarse donde dice lugar denominado Hernandarias. Sí. Porque es así. Las coordenadas de las tierras se encuentran en ese lugar. O sea, las tierras están en ese lugar, en Hernandarias, en el lugar denominado Hernandarias. Da lugar a equivocación, por decirlo así, en este caso sería da lugar a interpretar de que las tierras están en las zonas del IPS. ¿Por qué? Porque ambas tierras, tanto las de Hernandarias como las de Teniente Ochoa, están en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. Hay una segunda escritura después de esta, y allí, en la segunda escritura, ya no aparece el lugar donde se encuentran esas tierras. Ya no aparece Hernandarias. Ya no aparece Hernandarias. Simplemente copia, el escribano copia las dimensiones, el distrito, pero ya no aparece el lugar en donde se encuentran esas tierras. Y eso es determinante porque claro, estamos hablando de dos lugares distintos. Dos lugares distintos. Ellos ahora se posicionaron en un lugar denominado Teniente Ochoa, invocando un título en donde claramente dice que esas tierras están ubicadas en un lugar denominado Hernandarias. Y eso es lo que hace referencia, acá tengo el mapa. Claro, sí. Zona Hernandarias está a 50 kilómetros, Sí, Teniente Ochoa, donde sí. hoy dicen que están las 8.000 hectáreas. Así es. Esta zona Hernandarias, ¿qué hay ahí ahora? ¿Eso pertenece al IPS o no? No, en la zona Hernandarias está una reserva. Una reserva ecológica que pertenece a una cooperativa de los menonitas. Esas 8.000 hectáreas están dentro de una reserva ecológica. Esta es la otra escritura que hace referencia, Sí. doctora. Y ahí es donde decís que ya no aparece. Convenientemente desaparece esa frase. Y a criterio de ustedes desaparece lo de Hernandarias porque son dos lugares distintos. Son dos lugares distintos. Si bien es cierto, lo que en la escritura se debe de respetar es el padrón, el número de padrón, que es el que determina a qué tierras pertenecen esas escrituras. Y el padrón sí respeta. El padrón número 40 nace con el IBR. Cuando el IBR transfiere al señor José Beconi, en la siguiente escritura trasladan el padrón 40. Cuando el señor José Beconi transfiere a la agroganadera Los Lazos, cuando supuestamente la agroganadera Los Lazos transfiere a Isashi Caguano, se consigna el padrón 40. Cuando Isashi Caguano supuestamente transfiere a Los Lazos, se consigna el padrón 40. O sea, es fácil de seguir y llegar y afirmar con certeza de que el título de Los Lazos corresponde a las tierras que se encuentran en Hernandarias. ¿Puede, porque después vamos a hablar con los abogados de Los Lazos, ¿puede esta agroganadera Los Lazos atribuir, señalar de que ellos fueron víctimas, en todo caso, de un engaño por parte de este señor Isashi Caguano? ¿Pueden atribuir eso? Y realmente pueden, de poder pueden, pero lo llamativo es de que el Isashi Caguano no firmó la escritura transactiva de dominio. Se hizo representar por un accionista de Los Lazos. O sea, son detalles que llaman demasiado la atención. Cuando le contratan a este agrimensor,
¿Le contrata ya la agroganadera Los Lazos después de concretar la compra o antes? No, según lo que él me manifestó, él realizó el informe pericial al que hice referencia a petición de Los Lazos, pero ese informe pericial se utiliza para la venta realizada por por Agroganadera Los Lazos a Caguano. En los documentos, allí Los Lazos aún no aparece, pero a mí me confirmó el agrimensor que él realizó ese informe pericial a pedido de Los Lazos. ¿Quién tiene que determinar finalmente quién tiene la razón en esta historia? Un juez, un magistrado. Por eso ya está en instancia, esto ya está en instancia. Está en instancia. El Instituto de Previsión Social, el IPS, ¿se mantiene en su posición de que esas tierras le pertenecen? Sí, se mantiene en su posición. Dentro de esas 200.000 hectáreas sí, en total. Que está dentro de esas 200.000 hectáreas. Está dentro de las 200.000 hectáreas. Cuando, no sé si manejas ese dato, cuando el IPS firma el contrato de arrendamiento con esta empresa, Tapití SRL, ya tenían conocimiento de que se tenía este litigio, este problema con Caguano o con la ganadera Los Lazos. Realmente esos datos no le puedo proporcionar porque a mí me contrata Tapití SRL cuando le invaden la propiedad teniendo ya ellos la posesión. Invaden Los Lazos. Los Lazos. Cuando ellos ya tenían el contrato de arrendamiento con el Instituto de Previsión y la posesión efectiva, porque los empleados de Tapití se encontraban dentro de las tierras cuando fueron literalmente asaltados por los hombres de Los Lazos. Y ellos ingresan a esa propiedad y muestran ese título que ustedes dicen es de contenido. No. Ellos ingresan a la propiedad y no exhiben absolutamente nada. Simplemente ingresan con arma de fuego, encañonan a las personas que están allí, les obliga a que se suban en el vehículo de Tapití SRL y los escolta hasta una zona alejada del lugar y les dice que no regresen porque les van a matar. Los empleados de Tapití fueron a la comisaría e hicieron la denuncia. Le despojaron de las armas que tenían los empleados de Tapití, fueron e hicieron la denuncia en la comisaría. Los asaltantes fueron y entregaron las armas robadas a la comisaría, que después Tapití retiró esas armas. En esas condiciones es que sacaron a Tapití del lugar que efectivamente se encontraba poseyendo. ¿Hay inversiones realizadas en esa propiedad, en esas 15.000 o en esas 8.000 que reclama, que dice ser propietaria la empresa Los Lazos sostiene que ellos realizaron inversiones en ese lugar. Los Lazos sostienen eso, por lo menos los abogados de Los Lazos con quienes conversé sostienen de que ellos realizaron inversiones en el lugar. José Beconi, en concreto, ¿qué es lo que vos reclamás? ¿El uso del nombre de un familiar tuyo para esta operación? Sí, exactamente. O sea, yo pienso que es una injusticia. Yo me siento, no sé cómo decirle, ofendido como hijo de uno de los dueños de Ganadera Cerro León, que nos sentimos agraviados porque falsificaron la firma de un tío mío, como ya dije, ya se mencionó acá varias veces, falleció en 1998, y un primo mío que alega no haber firmado esa escritura. Supongo que, a juzgar por esto que dice el señor Beconi, lo de la falsificación de la firma, eso es fácil hoy día a través de un peritaje corroborar si efectivamente y sí, debería de hacerse por cuestiones procesales. Pero es factible que una persona muerta venga a firmar una escritura relativa de dominio. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ustedes tienen ese certificado de defunción? Sí, tenemos el certificado de defunción. Claro, acá está el pariente. Sí. O sea, en el 98. 98. Esa pregunta Cae Maduro. Claro, es factible. Hablé con la escribana también, porque hice todo un trabajo investigativo antes. ¿Y cómo es que una profesional escribana no se haya percatado de eso? ¿Quién es la escribana? Miriam Pastora Villamayor. ¿Y qué dice Yo ella? llegué a conversar con ella por teléfono dijo? y ella me manifestó de que supuestamente se presentaron en su escribanía dos personas diciendo ser José Beconi y Augusto Beconi,
y que tenían cédulas de identidad policial. Y cuando yo le dije, escribana, hace 25 años que murió el José Beconi, ¿cómo se va a presentar con una cédula de identidad policial vigente que vos consignaste en tu escritura? Y no me respondió. Simplemente no me respondió y me dijo, doctora, déjame, voy a mirar mi protocolo y te vuelvo a llamar mañana a las 9 de la mañana. Cuando cuando llega a las 9 de la mañana, ella no me llama, entonces a las 10, 10 y media le llamo yo. No me atiende el teléfono y hasta el día de hoy que no me atiende más el teléfono. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Modus operandi sigue vigente. En el año 2019, el equipo de la Caja Negra denunció un esquema montado por funcionarios del INDERT, empresarios y políticos involucrados en un esquema de apriete y recaudación para apropiarse de forma ilegal y violenta de valiosas propiedades en el Chaco. La rosca denunciada en aquel momento estaba encabezada por el propio presidente del INDERT y la segunda pieza clave era el director de la región occidental, Enrique Gómez de la Fuente, conocido como el recaudador, y supuesto responsable, según las denuncias, de montar un esquema de recaudación de alto rendimiento que operaba en el Chaco, incluso con el auxilio de un ejército de capangas, quienes le responden directamente. El esquema funciona así. Delegaciones del INDERT visitan a los ganaderos que tramitan la adjudicación de lotes con la excusa de verificar las mejoras hechas y verificar así la posesión de las tierras. Hecha la recorrida, le dejan al encargado del lugar el número del celular del director de la región occidental, Gómez de la Fuente, y se retiran. Paralelamente, Gómez de la Fuente redacta una resolución fantasma que desestimaba la solicitud de compra en trámite de los ganaderos visitados. Este documento no es ingresado al círculo oficial, sino que se usa como instrumento de presión sobre los interesados en avanzar con la titulación. Si estos contribuyen, la resolución desaparece. Si no lo hacen, la resolución entra al circuito. El informe sobre las mejoras hechas en el terreno se fragua y se utiliza para argumentar la desestimación del pedido hecho por los ganaderos. Con este esquema, otros ganaderos ingresan a las facciones e inicia un nuevo trámite. Los capangas del Chaco, conocido grupo de desalojados profesionales, terminan el trabajo desalojando a los ocupantes. En ese entonces, las maniobras de despojo apuntaban a beneficiar a un empresario amigo del poder, Diego Chagra. Los vínculos de varios políticos y funcionarios con el empresario Diego Chagra son conocidos, datan de tiempo atrás y siguen muy vigentes. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrar en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000,
o por WhatsApp 0974 18 5000. Bueno, a ver, doctora, Sí. Andresa Paiva, ¿qué es eso que me querés mostrar? Esto es el certificado de defunción de José Raimundo Beconi González. No sé si dónde pueden enfocar. Ahí, en esa cámara. Aquí. Ahí. Si pueden acercar el número de cédula de identidad de la persona fallecida. Ahí van a mostrar, a ver. Ok, ok. O acá también pueden mostrar, ¿eh? Ahí. Aquí, aquí. Ahí. Este es el certificado De defunción. Este para ustedes es un documento clave. Sí, ¿verdad? 207.520. La numeración de cédula de la persona fallecida. Y este Beconi es el que supuestamente firmó. Sí, La aquí está. transferencia a Hisashi Kawano. Aquí está la transferencia. El número de cédula, Ajá. Ese número de cédula. 207.520. ¿Y qué fecha tiene esa Esta escritura? escritura es de fecha 30 días del mes de septiembre del año 2021. 2021. Sí. De 6 meses, 4 o 5 meses. 2021 y este señor falleció en 1998 según certificado de función. Sí, Sí. señor. Así mismo. Y la escribana te dijo que se presentaron dos personas con número, con la cédula de identidad. Sí, lo cual es absolutamente imposible. Todos sabemos que la cédula policial vence cada 10 años. O sea, era absolutamente imposible que exista una cédula de identidad del señor José Beconi vigente. En la hipótesis de que la escribana haya sido sorprendida en su buena fe, pero en un primer momento pensé eso. Todo es posible, que se presente un tercero con la cédula de una persona muerta, pero cuando verifico que el firmante murió hace 25 años atrás, la simple lógica me dice de que no es posible que exista una cédula vigente. Lo que me hace concluir de que la escribana sabía lo que estaba haciendo. Hoy, actualmente, el contrato de arrendamiento entre el Instituto de Previsión Social, la empresa Tapití, hablan de 15.000 hectáreas. Sí. Lo que reclama y muestra este título que ustedes dicen que es de contenido falso, la ganadera Los Lazos, es 8.000 hectáreas. 8.000. ¿Qué hay hoy allí en esas 8.000 hectáreas? Y lo que pude visualizar el día que fui con la constitución del juzgado son árboles que fueron sacados del lugar, quemados, hay alambrados, se transita por todas las tierras del IPS para llegar al lugar, porque está dentro de las tierras de las 200.000 hectáreas del IPS. Y hay alambrados, pero no, es todo lo que vi. Acá hay una denuncia presentada por parte tuya, Sí. Beconi, Sí, señor. por un lado. Por otro lado, también la empresa Tapití, Sí. que exhibe el contrato de arrendamiento con el Instituto de Previsión Social. Y supongo yo que el IPS también presentó alguna denuncia. El IPS presentó 2 denuncias por invasión. ¿Todas estas denuncias están en un mismo lugar o están en diferentes? Sí, la única denuncia que ingresó en la Fiscalía de Asunción es la denuncia que hemos presentado con el señor José Beconi porque el documento se produjo aquí en Asunción. Ujú. Pero las denuncias por invasión están en la Fiscalía de Filadelfia, ambas denuncias por invasión. Las denuncias entonces son invasión. Invasión de inmueble, 2 denuncias realizadas por el Instituto de Previsión Social. Ujú. Y una denuncia de producción de documento público de contenido falso que se presentó en Asunción, en la Fiscalía de Asunción. Ujú. Bueno, entonces estamos aguardando ahora que la justicia se expida. A mí no me cierra todavía hasta ahora cómo es posible que esto se haya escrito en registros públicos. A mí tampoco. Porque si hoy pedimos un informe de manera oficial a registros públicos, nos van a mostrar de que estas 8.000 hectáreas están a nombre de la empresa Los Lazos. Así es. Y estamos hablando de una institución que en teoría tiene toda la documentación de las escrituras públicas relacionadas a las tenencias de tierra. Entonces, ¿cómo ustedes recurrieron a registros públicos? Estamos en feria judicial. Claro, están en feria judicial. Tomamos conocimiento de esta, accedimos a estas documentaciones gracias a una acción de amparo que presentó Los Lazos. Porque si no, ni siquiera podríamos acceder a estas documentaciones porque estamos en feria judicial, el registro está cerrado. Como solicitamos dentro del amparo como medio probatorio
es que el registro tuvo que proporcionarnos. Fue así que llegamos a estas escrituras. ¿Estas escrituras quién les proporcionó? Esta escritura primera, de donde aparece, esa que mostraste primero, la otra. Esta me Sí. proporciona los lazos cuando presenta la acción de amparo solicitando ser protegidos por la Policía Nacional para permanecer dentro de las tierras del IPS. Me corren traslado y dentro de las documentales del traslado viene esta escritura. Y ahí es donde ya no aparece lo de Hernandarias. No, aquí es donde firma el muerto. Es En donde esta firma el escritura, sí, es donde firma el muerto. ¿Y en cuál escritura es donde aparece esto? En la siguiente escritura, en la porque siguiente. 6 meses después Caguano transfiere a los lazos SA. Y en esa escritura es donde desaparece la frase ubicación, zona denominada ¿Qué Hernandarias. dice Caguano a toda esta historia? ¿Ustedes No lograron pude contactar con el señor Caguano. Es la única persona con quien no hablé entre todos los que participaron en la producción de estos documentos de contenido falso. Supongo yo que el agrimensor, que también fue agrimensor del IPS, con quien me decís, doctora, que llegaron a hablar, Sí. supongo yo que va a ser requerido en su momento para alguna testifical. Claro. Porque él afirma, según te dijo a vos, ahora eso habría que preguntarle. No solo lo ¿quién que es él el- afirma. ¿Quién es el Sí, nombre? Daniel Paradera es el nombre del Es agrimensor. el agrimensor. No solo sus afirmaciones, en los documentos están. El IPS tiene una mensura que realizó, creo que fue en el 2005, no recuerdo la fecha. Pero entre todos los documentos que miré en la tramitación del amparo, vi una mensura del IPS. ¿Y quién firmaba? Daniel Paradera. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. José de Coni, ¿qué esperan ustedes? Justicia, digamos que justicia. Yo más bien estoy acá para limpiar el nombre de mi familia. O sea, nosotros nos sentimos violados, entre comillas, porque esto no tiene nombre. Esto como dije antes, lastimosamente en nuestro país, a pesar de todos los controles que hay, el registro público sigue tan podrido como siempre. Se hace lo que se quiere con dinero. Y no somos los únicos. Usted debe tener conocimiento que Paraguay, según Catastro, tiene casi 500.000 kilómetros y Paraguay tiene 406.000 nomás. O sea, Paraguay tiene en territorio 100.000 kilómetros más. Con eso ya te da cuenta el nivel. Hay más papeles que tierras. Pero claro que sí, señor. Bueno, muchas gracias. No. A la vuelta de la pausa, ¿qué dice el abogado de Ganadera Los Lazos, Adolfo Romero, en relación a esta denuncia que expuso la doctora Andresa Paiva y también el señor Beconi? A la vuelta de la pausa, ya venimos. La idea PAT D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office y podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores. Los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta. Heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. Doctor Adolfo Romero, abogado de Ganadera Los Lazos S.A. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el argumento que exponen ante esta denuncia que acabamos de escuchar, que hace la abogada Andresa Paiva, el señor Becconi, también la representante de la empresa Tapiti SRL, el Instituto de Previsión Social? ¿Cuál es la versión de ustedes, doctor? Bueno, buenas noches. Acá hay una cuestión jurídica que hay que entender. Yo le represento a una firma que es importante en el sector ganadero, con varios años, tiene varios establecimientos en distintos lugares. Y es así que, con la intención de crecer e invertir en el país, se interesó en un inmueble que le ofrecieron a fines del año 2021, más o menos. Entonces, mi cliente solicita a los escribanos, solicita a los abogados especialistas en derechos reales que hagan un análisis. Entonces se solicitan los informes a las instituciones públicas para saber cuál era la situación jurídica del inmueble en cuestión. Entonces conseguimos el informe del registro público, las condiciones de dominio, que decían que era un inmueble que está sin ningún tipo de inconveniente. Nos trasladamos a Catastro, vemos que en Catastro está igualmente en forma correcta, perfectamente individualizado, ubicado, con un padrón. El padrón, naturalmente, que es se utiliza para individualizar al inmueble. El título te dice es la finca 3436 de Mariscal. Y el padrón es una herramienta administrativa que sirve para saber dónde está ubicado. Entonces, ¿cómo se ubica? Mediante un plano que está inscrito en el Catastro Nacional. Con esos documentos, que son los únicos que la ley pide, se hizo la escritura pública. Previamente a la escritura ya se hizo un contrato privado a fin de asegurar. La escritura pública se hace en el mes de julio. A partir de ese momento se solicitan al MADES las autorizaciones para poder hacer el movimiento de suelo y destinar ese inmueble a la ganadería. Se presentan todas las documentaciones, in situ se constituyen los funcionarios, quitan las coordenadas, se aprueban. Una vez que tenemos la aprobación del MADES, comienzan los trabajos. Aproximadamente allá por el mes de septiembre, los trabajos ya de movimiento de suelo. Anteriormente consistían en alambrados. Entonces nosotros estamos ya prácticamente hace un año trabajando intensamente, 24 horas, con más de 100 personas en ese inmueble. 100 personas día y noche, topadoras, camiones, todo lo que implica ese movimiento. Hasta que nos enteramos el 30 de diciembre, último día hábil, que un fiscal de Mariscal de Filadelfia, de nombre César Ayala, se constituye en el inmueble y pretende hacer un desalojo a los empleados de mi cliente. Y ellos se valen de una denuncia de invasión de inmueble ajeno. Para contextualizar, la invasión de inmueble significa que una persona sin derecho, sin título, se introduce en forma violenta y clandestina en la propiedad ajena. Clandestina y violentamente. Nosotros trabajamos durante un año con título, con autorización, con la corroboración de todos los funcionarios. Se realizaron mejoras que representan varios millones de dólares. Entonces, este fiscal pretende hacer un desalojo. Nosotros estamos en la ciudad de Asunción trabajando. Nos trasladamos hasta Filadelfia y ahí, al mirar la carpeta, vemos
que había una firma Tapiti, que es una empresa de seguridad, que supuestamente había firmado un contrato de arrendamiento el 22 de diciembre, una semana antes de la denuncia, con el IPS para arrendar el inmueble. ¿Y qué querían ellos? Hacer un desalojo utilizando la fiscalía. Casi le salió. Entonces nosotros nos trasladamos, impedimos que se produzca el desalojo. El fiscal le analizó las coordenadas, le presentamos el título de propiedad y posteriormente unos empleados de Tapiti con armas de fuego se introducen dentro de la propiedad y pretenden por la fuerza tomar posesión. Esto le comunicamos al juez de Mariscal Estigarribia y le dijimos que ahí nosotros tenemos mejoras, tenemos maquinarias, topadoras, camiones, cisternas. Entonces planteamos un amparo para que nos protejan mientras tanto se analice y se vea quién tiene el mejor derecho ahí. Pero aclaro que en todo momento no era el IPS quien estaba pretendiendo ingresar, era la empresa Tapiti. Nosotros averiguamos y la empresa Tapiti es un policía, un ex policía jubilado, que no sabemos cuánto podría ser su ingreso como para hacer inversiones de varios millones de dólares en ese lugar. A ver, pero está el contrato de arrendamiento del Instituto de Previsión Social con esa empresa en particular. O sea, ese documento existe. Y me estaba fijando acá en archivo de la semana pasada, declaraciones del director de inversión del Instituto de Previsión Social, Augusto Silva, quien hace referencia a que efectivamente esa propiedad le pertenece al Instituto de Previsión Social. Y ellos muestran la documentación y hacen referencia a esa zona en particular que está dentro de esas más de 200.000 hectáreas que tiene el IPS. ¿Qué dicen ustedes? Nosotros, como dijo la abogada anterior, estamos en plena feria judicial. No existe ninguna acción judicial que nos permita ver los títulos, los documentos, quién tiene mejor derecho. En un proceso, hablar de quién tiene razón o quién no tiene razón es obviamente una pérdida de tiempo porque cada uno va a llevar agua a su molino. Eso tendría que dirimirse en la justicia. Acá lo concreto es que Ganadera Los Lazos pagó una suma importante. Tiene de todas las... ¿A quién le compró los lazos? ¿A quién le compró? Ganadera compró de un señor de apellido Caguano. Es todo lo que yo sé. Yo no le conozco al señor, no tengo conocimiento. Japonés, el que mencionaba acá en la documentación. Yo no sé si es japonés porque tengo entendido que es candidato para presidente de la República. Hihashi Kawano. Tendría que ser de ascendencia japonesa. Sí. Pero mayores datos no tenemos. Los lazos le compra a Caguano. Sí, así es. ¿En qué año? En el año 2022. 2022. Yo estoy 100% de acuerdo cuando decís esto se tiene que definir en las instancias correspondientes. Esto creo que ya está en el ámbito de la justicia. Pero yo observo elementos objetivos en toda esta historia. Y uno de los elementos objetivos es esto que mostró la abogada cuando hace referencia a ese certificado de defunción del señor Becconi en 1998 y que después se presenta ante una escribanía y firma en el 2021. ¿Cómo se explica eso, doctor? Como le había dicho anteriormente, nosotros no tuvimos todavía la oportunidad de analizar ningún documento. No sabemos si el documento que presentan es auténtico o no. No conocemos qué pudo haber. Pero yo destaco, por un lado la abogada dice que es abogada del IPS. Por otro lado... ¿La que estuvo recién? Sí, dice que es abogada, pero pelea por los derechos IPS. Por otro lado dice que le representa a Tapiti, que es la que firmó un contrato de arrendamiento, y por otro lado al señor Becconi. ¿Qué pasa acá? Becconi dice ser dueño de unas tierras que supuestamente hoy le pertenece a mi cliente, que yo desconozco los procedimientos. Pero si Becconi dice que fue propietario, es un particular, entonces él mismo está demostrando que no es del IPS. ¿Me explico? Entonces, ¿te parece que eso tenemos que estar discutiendo, pidiendo los antecedentes a las autoridades? Claro. Pero ahí es donde ellos hacen referencia, me remito exactamente a la versión de ellos y te hago esta consulta, que hacen referencia a que las tierras en realidad de Becconi están en esta zona Campo Karen.
Y ellos dicen que acá, por eso mostró una de las escrituras donde decía Hernandarias y que después en una segunda escritura ya no aparece Hernandarias. Y ellos dicen que la zona ahora, que donde está y que reclama y que muestra tu cliente, está en Teniente Ochoa, a 50 kilómetros, es lo que me mostraron acá. Yo te puedo explicar, sí, si me permitís. Sí. Es la afirmación de una abogada, obviamente, interesada. Nosotros nos basamos en lo que dicen las instituciones oficiales, el catastro, el registro. Es más, cuando se adquirió esto, se hizo una mensura judicial. En mesa de entrada del propio IPS, del INDER, se hicieron las notificaciones, las circulares, para que ellos participen de la mensura. Y ellos no se presentaron. Pero está todo, le voy a facilitar la producción para que usted pueda ver. Además, como le repetí, el catastro es una institución oficial, goza de la presunción de legitimidad. Lo que dice un abogado, un particular, obviamente no puede, porque busca siempre proteger a su cliente, pero en el catastro nos indica que es en esa zona, en ese lugar, en ese sitio, la ubicación. Y para no también desnaturalizar esto, acá lo relevante es que nosotros tenemos la posesión, nosotros estamos trabajando. Cuando comenzó el programa vimos las maquinarias, los trabajos. ¿Y qué quiere hacer Tapití? Tapití quiere entrar ahí por la fuerza, con armas, y quiere quedarse con todas esas inversiones, supuestamente con un contrato. Tiene la razón, porque del otro lado, según la abogada, es totalmente a la inversa, que ellos estaban y que los representantes de la empresa al cual representa fueron los que la sacaron a ellos. Si usted ve la documentación que le presentó, tiene una documentación del 22 de diciembre. ¿Cómo usted pretende trasladar tanta maquinaria y hacer un movimiento de solo 5.000 hectáreas en 5 días? ¿Le parece que eso es lógico? Eso data de varios meses, son trabajos millonarios, 24 horas durante más de 6 meses de trabajo. Y cuando hacen mención a el trabajo del agrimensor, que dio el apellido Paradera, creo que es el apellido del agrimensor, que según la abogada habló con este señor y le dijo que fue contratado por los Lazos para hacer ese trabajo. Mucho antes incluso de que se dé la operación de venta de Caguano a los Lazos. ¿Cómo explican eso? Yo lo que entendí que la abogada dijo que el agrimensor fue también agrimensor del IPS. El mismo. Entonces, me llama mucho la atención porque este agrimensor también fue el que tuvo a su cargo la mensura judicial. O sea, es una persona que conoce la zona, que conoce los lugares. Yo no puedo estar hablando de subjetividad. Nosotros nos basamos, como usted dijo, en cosas objetivas, en lo que cantan los documentos, en lo que cantan los papeles, en lo que dicen las instituciones oficiales. Los documentos públicos hacen fe. No podemos estar diciendo, no, ese título no es cierto, no, este no es cierto, porque los documentos presuponen que sean ciertos. Total, absolutamente. Yo siempre digo, porque varias denuncias hemos hecho acá sobre temas de conflictos de tierra, y yo lo primero que le pido al el que hace la denuncia, el que reclama o al afectado, ¿dónde está el título? Y acá la abogada muestra un título donde supuestamente hay una firma falsificada, y esa es una acusación muy grave. Y hace referencia a una firma falsificada de este señor Becconi, que supuestamente firmó este título ante escribanía en el 2021, cuando que en realidad nos mostraron el certificado de defunción, que es el 98. A eso me refiero cuando hay hechos objetivos que a mí Yo para aclarar, ya que hablamos tanto el nombre y todo, mi cliente nunca celebró un contrato con la familia Becconi ni con su entorno. Mi cliente adquirió de otra persona, el señor Caguano. De Caguano. Desconoce totalmente las operaciones, las tratativas, las negociaciones que pudieron haber. Nosotros nos limitamos a negociar con Caguano y certificar la autenticidad de la documentación. Y a partir de ahí introducirnos a realizar nuestro trabajo, que hoy nos quieren quitar. Nos quieren quitar sin indemnizar, sin Tapití es un arrendatario. No recurre a la justicia, por la fuerza quiere invadir un inmueble y desconoce un título de propiedad. Ni siquiera tiene la legitimación. Eso tendría que el IPS o el señor Becconi tal vez discutir a quién realmente le corresponde ese inmueble. Yo me preguntaba el otro día, porque yo tengo acá la copia que también nos proporcionaron desde el IPS, la copia de ese contrato de arrendamiento. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo es que, bueno, supongo yo que formaría parte de las desprolijidades históricas administrativas de las instituciones del Estado?
¿O cómo es que el IPS no va a tener la certeza y va a, como hizo otros contratos de arrendamiento de las 215.000 hectáreas que posee en el Chaco paraguayo? Ya conté el antecedente porque el IPS tiene esas tierras, porque me preguntaron recién cómo el IPS adquirió esas tierras. ¿Cómo le pagaron parte de aporte obrero patronal de Carlos Casado? El IPS firma. Yo le quiero también aclarar una cosa. Está la firma de las autoridades del IPS, ¿verdad? El IPS adquirió esas tierras en la década del 80. Si usted ve los antecedentes dominiales, estas tierras son del 70. O sea, son anteriores al título del IPS. El IPS tal vez adquirió un inmueble que ya le pertenecía a otra persona, no sabemos. Todo eso hay que discutir en la instancia correspondiente. Yo no soy el dueño, la verdad, eso tendríamos que discutir civilizadamente, pero yo le digo que el título da derecho a poseer. Nosotros tenemos posesión y tenemos título. No podemos nosotros ser desplazados por una persona que dice ser arrendataria. Ellos hicieron en un gabinete un contrato entre unos consejeros del IPS y la empresa Tapiti. Sin ver el inmueble, ellos hicieron el contrato y quieren con ese contrato de arrendamiento ir a introducirse y desplazarla a quien está ocupando actualmente. Y eso la ley no permite. Claro, y ahí nomás de vuelta entramos, y por eso digo, ¿quién tiene que dirimir esto? Están las instancias correspondientes, ¿verdad? Porque, perdón que insista, está el trabajo elaborado por este agrimensor donde delimita cuáles son las tierras que le corresponden al IPS, y esas tierras que ustedes dicen tener el título está dentro del ejido del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Por eso le mostraba recién Yo acá, no conozco el documento elaborado por este topógrafo que diga que esas tierras sean del IPS. Esto fue contratado por el IPS. Pero yo desconozco que este topógrafo haya dicho alguna vez que esas tierras sean del IPS. Eso es una afirmación de la abogada, unilateral, pero, sin ningún respaldo documental. Pero el IPS también sostiene eso, por eso firma el contrato de arrendamiento. Si el IPS no tenía ese dato, yo no creo que el Instituto de Previsión Social se haya animado a arrendar una tierra que no le pertenece. Una cuestión... Eso tendríamos que ver, discutir civilizadamente y no como planteamos un amparo justamente para que no ocurra ahí una intención de hacer derecho por propias manos, de una carnicería, porque nosotros tenemos que protegernos ahí, no podemos permitir que vengan a querer avasallarnos, a querer desplazarnos la propiedad. Ellos, cuando se trasladó el fiscal, automáticamente había 10 vehículos de Tapiti, con colchones, con peones. O sea, la intención fue utilizarla al fiscal para ir a hacer un desalojo de hecho, totalmente ilegal. Acá, para poner en la balanza esto, acá hay dos cuestiones que yo digo objetivas en este tema. Por un lado, está este contrato de arrendamiento, que existe, eso no es un supuesto contrato, acá tengo la copia, que hace el Instituto de Previsión Social, 15.000 hectáreas a esta empresa Tapiti. Ese contrato existe, es real. Y también ustedes tienen ese título, que hacen referencia. Sobre ese título, no somos nosotros quienes tenemos que determinar si ese título es legítimo o es falsificado, no, pero se dan estos hechos llamativos que yo supongo que un juez va a determinar, lo de Beconi, lo del 98 que ya falleció, porque se firma en el 2021, o sea, yo supongo que eso se va, o el tema de Hernandarias, que supuestamente se trasladó de Campo Karen, se lleva a la zona de Teniente Ochoa. Yo supongo que eso tiene que determinar las instituciones correspondientes. En este caso, si está en el ámbito judicial, supongo que ahí se tiene que dirimir estas diferencias. Hasta hoy día no hay todavía una demanda porque estamos en feria judicial. Claro. No se pueden promover demandas, ni siquiera interdictos. Estamos de acuerdo, pero por eso digo, supongo yo que estas diferencias que expones vos, doctor, en representación de Ganadera Los Lazos, y las opiniones vertidas por la señora Andresa Paya, ¿quién va a determinar eso? Y las partes tienen que presentar todas las pruebas que tienen, hay que hacer hay que juntar los documentos, hacer pericia, analizar todos los documentos, la documentación, ver en las instituciones públicas, oficiales que hay, quién tiene razón. Y eso un juez debe determinar quién tiene el mejor derecho. Te vuelvo a insistir porque se volvió una situación muy peligrosa en el sentido de que inclusive está en juego, arriesgamos nuestra vida, porque hay personas que están armadas, fuertemente armadas, están merodeando en la zona. Nosotros vivimos en una constante zozobra, los personales ya no quieren más ir a trabajar
porque tienen miedo de ser víctima de algún francotirador. Sobre el inmueble están sobrevolando drones para ver si qué estamos haciendo, ¿entendés? Entonces es una situación que no están respetando la posesión actual. Nosotros solamente eso estamos exigiendo y queremos también que ellos entren en razón de que esto es una cuestión que debe dirimirse y encontrar una solución civilizadamente y no por la fuerza. Yo supongo que el IPS también va a hacer el reclamo correspondiente. Nosotros cuando hablábamos, inclusive esta mañana también en la radio, yo decía, nosotros como aportantes de la previsional, impinando ya un poco lo que va a ser nuestra jubilación, no queremos que el IPS ceda algo que le pertenece. Si realmente el IPS tiene el derecho y tiene la capacidad de demostrar de que esas tierras le pertenecen, esas 15.000 hectáreas, pues el IPS tiene que defender, porque es un derecho que tenemos todos los aportantes del IPS, porque estamos mirando en nuestros fondos jubilatorios. Entonces, por eso para mí me parece un tema extremadamente sensible, ¿verdad? Y es muy importante porque usted tiene que mirar también del otro lado. ¿Quiénes son los que dan empleo para que se produzcan los aportes? Es el dueño de la empresa, el que invierte. Y acá hay una empresa que está invirtiendo, que está contratando a 100 personales constantemente, con todos los seguros sociales. Se está aportando. Entonces tenemos que protegerle también a quien produce. Cuando se retoma, termine la feria judicial, ¿cuál es la acción que van a promover ustedes? Nosotros tenemos el título y estamos vislumbrando plantear alguna acción posesoria para seguir permaneciendo en la posesión del inmueble. Porque ya tenemos el título. Entonces, nosotros no podemos hacer una acción para revalidar lo que dice el título, porque el documento público ya es suficiente. No podemos reasegurar eso. Claro. ¿Ustedes pudieron haber sido engañados, por usar un término, por parte de este señor Caguano, cuando se hace referencia a estas modificaciones, a un título, a un segundo título, lo de Hernandarias, lo de Teniente Ochoa, lo del certificado de función? ¿Pudieron haber sido ustedes víctimas de eso? Ese es un discurso muy carente de sustento y de lógica. Es algo que no. Jurídicamente, para una persona seria, no puede estar diciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque usted, cuando va a comprar, cuando hace una inversión de varios millones de dólares, obviamente se tiene que asesorar. ¿Y cuáles son los documentos que se necesitan para adquirir un inmueble? Entonces, la ley misma te dice cuáles son los documentos. ¿Y dónde se consigue ese documento? Usted va a la institución y le solicita: Registro Público, quiero este documento. El Servicio Nacional de Catastro, quiero este documento. Y ellos te expiden el documento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser engañados por tantas? Tiene que haber un concierto del vendedor, un concierto de tantas instituciones públicas. Es poco probable eso. Es poco. Además, yo le digo que ahí hay muchas inversiones y nuestra legislación protege a las personas que compran de buena fe y que pagan el precio de adquisición y realizan mejoras y que tienen la posesión actual. En un escenario muy improbable, que se llegue a determinar el mejor derecho del señor Becconi o de la ganadera Cerro León o tal vez el IPS, tienen que pagarle las mejoras que ha introducido mi cliente ahí. Entonces, estamos en un escenario bastante complicado. ¿Quién tiene que pagar a tu cliente? Y la persona que quiere recuperar el inmueble, la que quiere anular ese título y reivindicar el inmueble, entonces tendría que pagar las mejoras que se introdujeron de buena fe en ese lugar. Pero se corrobora de que todo eso fue nulo desde un principio. Pero se le protege, la ley le protege al comprador de buena fe, a esa persona que recurrió a las instituciones, a esa persona que trabajó honestamente, que pagó, que figura en tributación como gran contribuyente, que se demuestra que pagó el precio del terreno, que adquirió para la pastura, el alambre, para los corrales. A esa persona hay que protegerle, no se le puede dejar en la calle, invertir tanto dinero y le dejar sin amparo. ¿Tu cliente, doctor, pudo haber sido un comprador de buena fe? Es un comprador de buena fe. Es un comprador de buena fe. Tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida.
La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Bueno, para ir redondeando, doctor, lo que estamos aguardando ahora es que termine la feria judicial y esto se tiene que dirimir en el ámbito de la justicia quién tiene la razón. Eso es lo que esperan hoy ustedes. Sí, así mismo es. Nosotros hasta sorprendidos estuvimos en estos días y alarmados por la situación de violencia que se vive en ese lugar, porque como le repetí, no es el IPS quien está accionando, no es el IPS que quiere hacer el arrebato de las tierras. Es una empresa Tapití que firmó el 22 de diciembre un contrato de arrendamiento para quedarse con el inmueble y con todas las mejoras introducidas, sin querer recurrir a la justicia. Claro, pero igual es el IPS el que firma, ¿verdad? Pero no tienen ellos la legitimación para reclamar. Eso tendría que ser el IPS el que ejerza la acción. La denuncia que nos hizo y que yo anoté acá, que me pareció fuerte, es cuando la abogada dice el título es de contenido falso y la firma es falsificada. Yo supongo, por eso le pregunté también a la doctora, eso es fácil hoy de determinar si esa firma es falsificada o no. Hoy existen herramientas para determinar eso. Por eso digo, acaba la feria judicial, en este caso en particular, hay mucha tela por cortar aún. Yo lo que dejo picando también es que se presenta un propietario particular que dice ser dueño de esas tierras, que son las mismas tierras que estamos diciendo de que es el IPS. ¿Quién es el propietario particular? El señor Becconi señala de que es su familia, su abuelo, su primo, eran accionistas o propietarios de la ganadera Cerro León, dice, sí, y que se falsificó esa firma que usted está señalando. Entonces, estamos acá dejando sobre la mesa de que esas tierras no son del IPS, son propiedades privadas. Claro, pero eso yo le pregunté a Becconi y ellos hacen referencia a que no quieren que se mancille el apellido de su familia. Ellos nos dicen que esas tierras del IPS son las de la familia. Por eso le hacía recién la diferencia Teniente Ochoa por un lado y lo de Hernandarias, Zona Hernandarias por el otro lado. Ellos dicen que lo de Zona Hernandarias, que hoy pertenece a una reserva, nos decía la abogada que acá anoté, una reserva de una cooperativa menonita muy conocida. Esa es la tierra que dice Becconi que realmente era de su familia y no la que está en Teniente Ochoa. Pero yo entendí que él manifestó tener interés ahí para intentar hacer la denuncia para salvaguardar el honor de su familia. Pero yo le vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos participación en ese acto jurídico que ahora me entero que existe, porque nunca nosotros tuvimos acceso a esa documentación. Tampoco no podemos estar siendo acusados por un acto en el cual no participamos, donde no podemos tener ninguna calidad de autoría, participación ni nada, siendo que es un documento anterior a nuestro documento y en el cual nosotros no participamos. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muy bien. Hacemos una pausa, venimos enseguida.
Bueno, estamos en vivo y en directo, 22 y 23. Avísame por favor si tenemos ese material que me gustaría ya compartir, siendo un adelanto también de lo que vamos a hablar el próximo martes. Este es un caso particular que a nosotros nos llamó la atención ya hace un par de años. Le habíamos invitado acá en el programa, estamos hablando a ver qué fecha, creo que hace 3 o 4 años, a la señora Astrid Poletti, quien, un caso bastante particular, ella por decisión de la justicia no puede utilizar su nombre. Ella es propietaria de una empresa que se dedica a las cuestiones relacionadas a la billutería y la justicia le impide a ella utilizar su nombre dentro de un litigio con otra firma que en este caso es de la hermana y que dice que hay similitud en tema de los nombres, entonces ella se ve imposibilitada a utilizar su marca. Nosotros nos vamos con este informe y el próximo martes vamos allá a tenerle a Astrid para hablar en relación a este tema bastante particular, que la justicia se haya pronunciado en ese sentido y le impida a una persona utilizar su propio nombre. Justicia paraguaya prohíbe a reconocida emprendedora el uso de su nombre. La empresaria y emprendedora Astrid Poletti denunció la violación de derechos constitucionales en 2 fallos judiciales donde le prohíben usar su nombre y apellido para la venta de joyas artesanales nacionales en la técnica de filigrana, diseñadas a través de su inspiración y hechas manualmente. Asegura que se trata de una persecución contra el libre ejercicio del emprendedurismo y la libertad para dedicarse a su arte único y exclusivo. Como mujer paraguaya me siento invadida ante mis derechos humanos. ¿Cómo puede ser que me prohíban firmar productos artesanales hechos por mis propias manos? Me considero una persona honesta, extremadamente trabajadora, persistente, y no poder trabajar y progresar libremente me parece algo sumamente injusto. Después de haber vivido la mayor parte de mi vida fuera del país, volver a Paraguay fue una sorpresa sumamente grata, porque nuestra gente me recibió muy bien por mi arte y la aceptación que tuvo en el exterior. Nadie se merece este tipo de limitaciones al hacer con pasión, sacrificio y esmero. Hoy no solo tengo la intención de compartir mi caminar con esta injusticia, sino el propósito de que ningún otro emprendedor se vea en una situación igual o parecida a la mía, expresó Astrid Poletti. Asimismo sostuvo que ser artesana, emprendedora y dar trabajo a personas que se dedican a la artesanía es sumamente gratificante, y ahora el no poder utilizar su nombre en un emprendimiento propio, como lo viene haciendo desde hace más de 27 años, le genera trabas en sus proyectos. Colaborar con maestros artesanos de diversas técnicas manuales de la cultura paraguaya es un honor, y esta decisión arbitraria me ha generado tanto pérdidas económicas como de progreso profesional, ya que debido a esta injusta inhibición de marca, me vi en la obligación de crear una nueva marca como solo Astrid, para seguir trabajando con la técnica tradicional de la joyería paraguaya en nuestro país, expresó Poletti. En el año 2015, durante su vuelta a Paraguay, Astrid Poletti solicitó el registro de su marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, obteniendo dichos registros en diferentes categorías en el año 2017. Además, durante su estadía en Estados Unidos, obtuvo su visa como artista y residencia americana para poder dedicarse libremente y emprender su proyecto de joyas hechas en filigrana. Igualmente, cuenta con el registro de artesana expedido por el Instituto Paraguayo de Artesanía. La cuestionada jueza Julia Alonso, hoy destituida, otorgó en tiempo récord de un día medidas cautelares de prohibición de uso de marca. Luego de una cadena de inhibiciones llegó al juzgado del 9º turno a cargo de Mafalda Cameron, quien igualmente en tiempo récord hizo lugar a la demanda de nulidad de registro de marcas promovida por la firma Tondegol S.A., propiedad de la hermana de Astrid, Cintia Poletti Torres de Papalardo, donde le prohíbe usar su apellido,
identidad para representar el diseño de sus joyas hechas a mano con el fundamento de que existe confusión, cuando en realidad se trata de productos originales exclusivos con los que se la conoce como embajadora del arte de la filigrana, ya que representó a Paraguay en diferentes eventos artísticos realizados en Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España, además de haber recibido varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por su sello personal de mano de la artesanía paraguaya. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelación, conformado a medida e integrado por Guido Coco Zamudio, Neri Villalba y Juan Carlos Paredes. El caso se encuentra actualmente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras la acción de inconstitucionalidad presentada por Astrid Poletti. Igualmente, Astrid instó a la Corte Suprema de Justicia a que haga lugar a la acción, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de ambos fallos judiciales. Ruego desde el fondo de mi corazón a los ministros de la Corte a devolverme mi nombre y apellido para seguir trabajando libremente con mi propio arte y así seguir aportando a la cultura paraguaya, porque el perjuicio no es solo físico y psicológico, sino también atenta contra el libre ejercicio del trabajo como artesana nacional, sentenció.